Las reformas electorales siguen siendo un tema de discusión entre partidos políticos. Algunas iniciativas han sido favorables, como el voto en el exterior, que beneficiará aproximadamente a unos 250.000 salvadoreños que residen en diferentes partes del mundo. Esto no es el caso de la Ley de Partidos Políticos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió una nueva demanda de inconstitucionalidad. Según el artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos, aprobada el 14 de febrero por la Asamblea Legislativa, la elección de autoridades, candidatos y decisiones de gobierno de partido deberán regirse por los estatutos partidarios. En medio de la controversia, hay quienes argumentan que los institutos políticos tienen la obligación de transparentar su financiamiento, venga de donde venga. Otro tema que despierta polémica es el voto por rostro. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha admitido una nueva demanda para analizar si es inconstitucional que los ciudadanos marquen una bandera en la papeleta de votación o emitan el sufragio por rostro en los comicios presidenciales. En el centro del debate está establecido en el artículo 238 del Código Electoral, donde se lee: para la elección de presidente y vicepresidente de la República y de consejos municipales, marcando sobre la bandera del partido o coalición por cuyos candidatos emita su voto. Para algunos se vulnera el principio de igualdad y el carácter libre del voto que establece la Constitución. Lo que buscan es que en las próximas elecciones la población vote por rostro y no por bandera, mientras que el FMLN y Arena se han unido para rechazar esta intención. Karen Díaz, entrevista Hechos AM. Muy bien, está con nosotros Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, para analizar precisamente este tema de las reformas electorales. Algunas iniciativas han sido aprobadas ya en el Congreso de nuestro país, pero otras todavía están en discusión precisamente en la Asamblea Legislativa, y otras tienen que pasar obviamente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Aunque hablando con nuestro invitado fuera de cámaras decíamos, bueno, en torno al tema del rostro, ¿no? Votar por rostro o por fotografía, pues ya hay una decisión tomada por la Sala de lo Constitucional, cuando avaló votar por fotografía o por rostro en las elecciones para alcaldes y diputados, para diputados específicamente. Pues eso ya sienta de alguna manera una jurisdicción, entiendo yo, y hay una resolución que ya habla precisamente sobre eso. Félix, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, siempre es un gusto, y especialmente en un día como ahora, un Jueves Santo, días de reflexión, y gracias a la audiencia por permitirnos estar en sus hogares en una fecha como ahora, y esperemos pues que la reflexión que vamos a hacer este día en torno a temas tan importantes como las reformas electorales y el próximo evento electoral nos permita pues ir avanzando de manera armónica en ir modernizando y desarrollando nuestro sistema político. ¿Qué piensas sobre este tema de la fotografía, votar por rostro, ¿no? Que está todavía, digamos, con la expectativa de si en las próximas elecciones para presidente y vicepresidente se va a poder votar por rostro o por la fotografía? Fíjate que yo he estado releyendo la sentencia que dio la Sala cuando yo presenté la demanda sobre la inconstitucionalidad de votar sobre una bandera, porque había una limitación a las características del voto directo e igualitario, y por lo tanto pues se violentaba la Constitución en ese sentido. Y la sentencia de la Sala, muy sabiamente, cuando aceptó mis argumentos, estableció dos bases fundamentales que permitirían que no solo esta elección presidencial llevara el rostro de los candidatos en la papeleta, sino también las próximas elecciones del 2015, donde se van a elegir consejos municipales. También deberían de ir los rostros de los candidatos. Y la sentencia se basa en dos principios fundamentales. Uno, que se llama el principio democrático, mediante el cual la Corte establece, la Sala en este caso, que en los cargos electivos debe existir la certeza de la persona que lo va a asumir mediante la delegación que hace el elector de esa cuota de soberanía. Es decir, cuando se elige un representante o un gobernante, se debe saber exactamente a quién se está eligiendo. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? ¿No? Y cuando hay una bandera de por medio, no sabes si esa persona es la que corresponde a la que tú querés que te gobierne o que te represente. Ese es el principio democrático. El otro es un principio
que la Corte lo destaca, que es el de el ejercicio pleno de la libertad de opción. Es decir, hay una opción que tiene el ciudadano cuando se enfrenta a una papeleta de votación para escoger a su gobernante y sus representantes. Entonces la sala establece en la sentencia que esa libertad de opción debe de ejercerse de manera plena, y cuando no se tienen a la vista los rostros de los candidatos, tú no puedes identificar porque hay una bandera o un símbolo, un emblema de un partido, ese ejercicio pleno no se está dando. Entonces, yo creo que sin necesidad de que hubiese una nueva demanda, un litis contestativo, bueno, de una nueva demanda ya está, Ajá. ha sido aceptada, yo creo que con todo tino la sala lo ha aceptado, pero la Asamblea, no sé por qué, rechazó, porque una iniciativa, una propuesta de una fracción parlamentaria de que se incluyera en la reforma que se hizo al Código Electoral cuando se aceptó pasar de la forma transitoria, provisional que se había regulado esto para las elecciones del año pasado, y se estableció de manera permanente en el Código la forma de votación de los diputados, los candidatos a diputados. Ahí mismo se pudo haber puesto esto, pero la Asamblea, no sé por qué razones, no aceptó eso, pero yo lo he sostenido, ni siquiera es necesario un decreto legislativo. Si el Tribunal Supremo Electoral lo puede hacer, es decir, el tribunal... Tomando como base esta resolución ya de la Sala de lo Constitucional. Tomando como base en caso que alguien le reclamara que por qué lo están haciendo, pero aún sin eso, el tribunal puede perfectamente, no tiene ninguna limitación para poner las fotografías en la papeleta. La única limitación que yo le he escuchado a algunos magistrados del tribunal es decir que eso va a incrementar los costos en la fabricación de las papeletas. Me parece que eso no, o sea, no es un costo que sea significativo, es decir, es como que dijeran, bueno, en vez de haber 5 banderas van a haber 6 y eso va a aumentar el costo. Yo creo que eso es, no es un argumento que no tiene ninguna consistencia. Por lo tanto, el poner o no poner el rostro es más que todo una decisión en base a un cálculo político, de que a quién puede darle ventajas o no, y eso es lo que no se puede aceptar, porque no podemos estarle limitando derechos constitucionales a los ciudadanos, a los electores, porque yo tengo un cálculo político que el ejercicio de ese derecho me puede afectar o puede beneficiar a mi adversario. Entonces caemos en una situación que no es dable. Si estamos, es de carácter ya político, partidario. exacto. Entonces, ahí es donde yo creo pues que, y aprovechando esta jornada de reflexión, hacer reflexionar a los que tienen la capacidad de tomar estas decisiones para que el ejercicio de los derechos constitucionales no esté limitado ni condicionado a los cálculos políticos de si me beneficia o no, que no solo es en este caso del voto por rostro, en las presidenciales, sino que lo estamos viendo también en el caso del voto en el exterior, que todavía siento yo pues una cuestión más seria en el sentido de que se le había comprometido a los compatriotas que viven fuera, y era un compromiso presidencial, pues desde el Ejecutivo, de que esta vez se van a tener el derecho de participación y de ejercer el sufragio, y con la situación que estamos viendo en la práctica, ese derecho se está limitando y se limitó, se perdió mucho tiempo en la toma de esa decisión. Félix, quiero entender muy bien esto, ¿no? Y a lo mejor nuestros amigos televidentes ya lo entendieron, pero a ver, si hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que admitió precisamente el uso de la fotografía para las elecciones para diputados, en las elecciones anteriores, todos recuerdan que se votó directamente podía votar por la bandera, pero también podía votar por el rostro. Si hay una resolución de este tipo, ¿qué caso tiene de que la Sala ya haya admitido o haya admitido un nuevo recurso sobre este punto? Si se supone que si aceptó que se use la fotografía para un cargo de elección popular como es para diputados, pues igualmente queda implícito de que la fotografía también se puede utilizar, tal como tú lo dices, para otros cargos de elección popular como es para las presidenciales o para los alcaldes o consejos municipales mismos, ¿no? Mira, la Sala lo ha admitido de manera correcta y el peticionario lo ha hecho también de forma correcta, porque lo que se está pidiendo no es que se permita la votación por rostro en la elección presidencial, no, lo que se está pidiendo es que se declare inconstitucional el artículo del Código Electoral que establece que en la elección, que leyeron ahí en el promo, ¿no?, que dice que en la elección presidencial se debe marcar, dice, sobre la bandera del partido o coalición. Eso es inconstitucional. Entonces lo que se está pidiendo es que ese artículo sea expulsado del sistema jurídico, es decir, de la legislación electoral,
para que no sea un obstáculo y que permite el Lo que ejercicio le abre pleno paso a la fotografía. Exactamente. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Primero, la petición ha sido formulada correctamente y la sala la ha admitido, entonces esperemos una sentencia favorable lo más pronto posible para evitar ya este debate que es hasta cierto punto innecesario. Ahora, y perdona, ¿y será suficiente expulsar, como tú lo dices, este artículo de la Constitución como para que se pueda establecer el tema de la fotografía? Bueno, es que ese es el primer efecto que causa una sentencia en ese sentido, la expulsión del sistema jurídico de la norma que ha sido declarada inconstitucional. A continuación viene, ¿verdad?, la obligación de la autoridad demandada y condenada, que en este caso sería la Asamblea Legislativa, ¿para qué? ¿Verdad? Siguiendo los parámetros que da la sala cuando falla, que le dice, bueno, mire, vamos a expulsar esta disposición y, por favor, cuando usted vaya a sustituir la disposición que fue expulsada por la que debería de estar para que se ejerza plenamente el derecho constitucional, estos son los parámetros. Que eso es lo que ha generado, creo yo, por ahora, este desencuentro entre algunos diputados y la sala, porque dicen que la sala se ha puesto a legislar, o que les está diciendo cómo legislar. Y no, yo creo que cuando se dan parámetros, son parámetros. Entonces, no es que le va a decir, usted va a hacer esto. Hay un principio fundamental que se respete en todo Estado de Derecho, que es el principio de la libertad de configuración legislativa que tienen los parlamentos para poder legislar de la manera que ellos consideren conveniente, con libertad absoluta. Los únicos límites que tiene este principio es la Constitución misma. O sea, no se puede legislar en contra de la Constitución. Y para evitar nuevas demandas es que la sala da esos parámetros. Es una forma de ayudarles a los diputados a poder definir la nueva normativa de manera tal que no dé lugar a nuevas demandas anticonstitucionales como la vimos en el pasado. Que los diputados, y es porque no hemos estado acostumbrados a este juego, a este equilibrio de poderes. Es decir, se ha ejercido el poder de manera absoluta aquí en nuestro sistema, primero por el exceso del presidencialismo que hemos tenido. Los presidentes aquí decidían lo que se hacía. Llamaban a la Corte y le decían cómo debía de fallar, lo llamaban a la Asamblea Legislativa y le decían cómo debían de legislar. ¿Tú te acordás cómo le decían? ¿Y ahora no te parece al revés? Pero fíjate que eso es lo que quiero que sobre todo la nueva generación. ¿Desde la Corte se dice todo cómo hacerlo? Eso es lo que hay que ver para que las nuevas generaciones entiendan cómo hemos ido evolucionando y qué ha costado. Porque antes a los diputados, ¿te acordás cómo les decían? Los chivos de la Asamblea. ¿Por qué? Porque ya se sabía cómo se iba a hacer su comportamiento, cómo lo llamaban de casa presidencial y tenían que votar sin razonar. Los chivos no sin por discutir. nítidos, sino por mandaderos. Por mandaderos. Pero bueno, eso ha cambiado. Los diputados han tenido la capacidad de tener criterios propios, incluso han votado en contra de las líneas de sus partidos y claro, la elección que tuvimos el año pasado ha permitido que el diputado ya se sienta menos obligado con su cúpula y más obligado con sus electores, porque ese era el principio que buscábamos, que la relación entre representante y representado se fortaleciera en la medida en que el diputado se sentía que se debía a los que lo habían elegido y no a los que lo habían puesto en la posición ganadora. Félix, este es un debate interesante, ¿no? Sobre, a ver, ¿cuál es el papel de la Sala de lo Constitucional? Interpretar la Constitución misma y definir cuando hay una inconstitucionalidad o cuando algo es constitucional. Exactamente. Pero de eso a sugerir, además, cómo hacerlo, bueno, está bien que lo declare inconstitucional o constitucional y será la Asamblea Legislativa la que defina cómo solventar esa inconstitucionalidad. Sí. Pero de eso a sugerirle cómo hacerlo, de prácticamente ordenarle cómo hacerlo, de cómo debe de cambiar o cómo deben de actuar los diputados, ¿no te parece que es donde está más la discusión, ¿no?, entre diputados y, por supuesto, Corte Suprema? Es lo que te decía, es parte de la nueva cultura, del nuevo constitucionalismo. Si aquí antes incluso la sala resolvía y decía, estése a lo resuelto, ya se acabó el caso. Ahora no, ahora hay jurisprudencia que, haciendo eco y dándole cumplimiento a lo que dice el artículo 172 de la Constitución, que dice que el órgano judicial es el único que tiene la exclusividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, tomando como base esa potestad y esa responsabilidad que da la Constitución, ahora la sala, además de dar una sentencia, un fallo, ya no se queda hasta ahí, sino que vigila
supervisa, Pero da no- seguimiento a que se cumple ese Pero da fallo. lineamientos de cómo hacerlo. Esa es la otra parte parte. de su facultad No, de es esa, que ¿o no? exacto, es que esa es la otra parte, que no estábamos acostumbrados a que la sala, además de decir esto es inconstitucional, diera parámetros de cómo se debe de sustituir aquella norma o aquellos articulados que fueron Y expulsados eso no del es sistema legislar desde la sala, no es cambiar la Constitución, decirle a los diputados así háganlo porque ustedes no lo pueden hacer bien, y es una intromisión de poderes. No, fíjate que yo no lo veo así, porque al contrario, lo que yo veo es de que lo que se le está diciendo a la Asamblea era, miren, declaramos inconstitucional esta disposición porque tenía, y empieza a enumerarse, tales y tales y tales conflictos con estas normas, porque la Constitución se interpreta armónicamente. Entonces puede ser de que este artículo de este código, sea código electoral o penal o de cualquier otra materia de legislación secundaria, choca con una norma, con otra, con la Constitución o con principios constitucionales, con la jurisprudencia constitucional, etcétera. Entonces, al razonar por qué se declara inconstitucional, la sala casi está obligada a decir cómo debe de hacerse para que no sea inconstitucional. No le está diciendo al diputado, ustedes lo van a hacer y todo. No, no. Hay, por eso se llaman parámetros para que la sentencia que sale de la sala no salga desnuda y simplemente diciendo se declara inconstitucional